Evangelio de Juan capítulo 19, versículos del 1 al 4. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Hemos estado viendo y analizando los momentos previos a la muerte del Señor, cuando es, como recordaréis, acusado falsamente de ser un blasfemo, y la intención de aquellos que le estaban acusando es presentarle delante del César con las leyes romanas de querer ser el rey de los judíos. Por lo tanto, crean un conflicto político entre lo que Cristo querría como rey de los judíos y lo que la ley romana estaba estableciendo. Sin embargo, como hemos también visto, los judíos no conocieron el día de su visitación y fueron ajenos a todo lo que se había dicho de él por los profetas. No entendieron el mensaje de los profetas porque sus prejuicios les robaban y les cegaban para ver realmente lo que estaba ocurriendo. Ellos querrían que viniese el Mesías con su ejército para dominar todos los pueblos y someterlos bajo sus pies, y resultó que el Señor vino en un pollino apenas perceptible y no entendieron muy bien cómo encajaba este tipo de figura con lo que ellos estaban esperando. Evidentemente no tuvieron la Escritura en cuenta, tuvieron sus prejuicios nacionalistas en cuenta, tuvieron la moda social que les envolvía en cuenta. Estuvimos viendo todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento, analizando los textos a los que éramos expuestos. Luego vimos el reconocimiento de Cristo como Rey por sus contemporáneos. También vimos la conciencia de Rey que el mismo Señor tenía. Pasamos a ver cómo se hablaba de él en el libro de los Hechos. Hemos visto cómo Pablo aplica esa enseñanza para casos concretos en la Iglesia, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo el Señor es Rey en medio de la providencia, y cómo todo obedece a su mandato, y cómo todo queda bajo su poder. Todo lo creado está bajo el dominio y la autoridad de Cristo. Él es, por tanto, el Rey, por todo lo que eso conlleva. El fundamento de nuestra fe también se encuentra en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida espiritual depende de Él. Él es el autor de la fe y Él es el dador de la fe. Y la vida de santidad también depende de Él. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, todo aquello que pudiéramos hacer y que pudiéramos sentirnos satisfechos de que lo hemos hecho y por lo tanto puede ser para nuestra gloria, resulta que Dios ya preparó todas esas obras de antemano para que nosotros pudiésemos ejercitarnos en la vida de piedad y actuar de acuerdo a sus enseñanzas. La fe en nuestro Señor Jesucristo, como nos es presentado en las Escrituras, es lo que trae vida espiritual al hombre. Y un conocimiento verdadero de Cristo, de su palabra, de su persona, de su obra, es lo que nos lleva a la vida de piedad. Porque si no conocemos a Cristo y no conocemos cuál es su voluntad revelada, difícilmente vamos a vivir una vida de piedad que agrade a Dios. Tenemos que conocer lo que de Él se enseñan en las Escrituras, tenemos que conocer la palabra revelada de Dios y cómo se conectan entre sí todas las doctrinas para saber cómo tenemos que actuar en este mundo con ese conocimiento que adquirimos por medio de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1, que la verdad es según la piedad. La verdad es según la piedad. Es el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios la que va asociada a unos hechos concretos. Y eso evidencian una vida de acuerdo a lo que Dios exige en su palabra. Es decir, evidencian que alguien es creyente. Cuando hay una conexión directa entre lo que aprendemos en las Escrituras con lo que vivimos. Es imposible un creyente con una vida impía. Es imposible. Por lo tanto, la Escritura lo que nos hace es abrirnos la voluntad de Dios para que sepamos cómo tenemos que vivir en este mundo. Con esto no queremos decir que algunos de los que se llaman creyentes tengan que ser delincuentes para evidenciar que no son creyentes. No queremos ir tan lejos. Hay un texto en Lucas capítulo 10, versículo 13, cuando el Señor está hablando y emitiendo un juicio sobre Corazín y Betsaida, y dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza
se habrían arrepentido. Los habitantes de estas dos ciudades no eran delincuentes. Uno tiene asociado que los delincuentes son aquellos que no son hijos de Dios, y por lo tanto no son creyentes. Pero en estas ciudades, la gente que vivía aquí se ocupaban de sus trabajos, atendían sus responsabilidades familiares, vivían ordenadamente, pero fueron insensibles completamente a la palabra de Dios. La incredulidad marcó sus vidas y desde luego fue determinante en su muerte. No conocieron a Cristo en el día de su visitación y no aceptaron, por supuesto, su mensaje. De ahí que tengamos que decir que un conocimiento cabal de la palabra de Dios nos tiene que llevar a actuar en consecuencia con la palabra de Dios. Es decir, nos tiene que llevar a actuar en consecuencia en mi entorno familiar, en mi entorno laboral, en mi entorno social, en mi entorno de iglesia, en todos mis entornos. Esto es lo que va a producir la palabra de Dios bien entendida cuando tiene que ser aplicada. Por lo tanto, la palabra de Dios no es una entelequia mental que se nos queda por ahí arriba volando como si fuera algo espiritualoide y que no tiene ninguna aplicación práctica. Es que la palabra de Dios es para mi vida y para ahora. Es decir, tiene que tener aplicaciones prácticas, porque si no, no podría ser palabra de Dios. La palabra de Dios cambia vidas. ¿Por qué? Porque esas vidas producen algo completamente distinto a lo que antes estaban produciendo. La reforma del siglo XVI produjo unos cambios vertiginosos en la sociedad en la que vivimos y trajo por la revelación de la palabra de Dios un aumento en las ciencias, en las letras y en todo lo que conocemos, de manera que hoy vivimos gracias a lo que la aportación de la reforma del siglo XVI llevó a cabo. Si queremos entrar en el reino de los cielos, nos dice la Escritura que la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, debe producir sus frutos. No solamente decir que tengo fe y que creo en Dios, porque ya dice Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Es decir, no es que yo crea en Dios lo que me va a salvar, es si yo creo a Dios y actúo en consecuencia, lo que va a evidenciar que he sido llamado por el Evangelio y por lo tanto voy a demostrar con mis frutos que Cristo ha operado un nuevo cambio, un nuevo nacimiento en mí. Es por esta razón que Dios nos ha dado este día de adoración. ¿Por qué tenemos este día de adoración? Un día que ha sido instituido en la creación del mundo, que ha sido ratificado en el cuarto mandamiento y que todo tiene el propósito de que podamos reunirnos a estudiar y a considerar la verdad que Dios nos ha dejado por escrito. Nos la ha dejado para nosotros, para nuestro beneficio. Necesitamos leer su palabra. Necesitamos abrir las Escrituras, necesitamos exponernos a ellas para que entendiendo y conociendo su voluntad sepamos cómo vivir una vida de piedad y a dónde recurrir para obtener las fuerzas que necesitamos para la batalla que cada día tenemos por delante. Y son muchas batallas. Debemos progresar en una vida que sea agradable a Dios, de tal manera que ese conocimiento que adquirimos por el estudio de las Escrituras sea evidente, no solamente en nosotros, sino en lo que nos rodean. Sea evidente, es decir, se vea de manera palpable que la Escritura está produciendo un fruto en cada uno de nosotros y que nos enseña a la vez a someter nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Siempre sabéis que están estos choques tremendos entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, y normalmente salimos ganando nosotros. Bien, pues las Escrituras nos enseñan cómo tenemos que obedecer y qué cosas tenemos que tener bien inculcadas en nuestra mente para someternos en obediencia a Dios con amor y con un espíritu de contentamiento. De ahí que al tratar a la persona de Cristo en su oficio de rey, vemos cómo impacta este aspecto de la verdad. Un aspecto donde se nos muestra de qué manera Cristo asume este oficio para ser el salvador de pecadores, para reinar sobre pecadores, para hacernos ver por medio de su palabra la necesidad que tenemos de conocerle más, que esto nos lleve a amarle más y por lo tanto que la consecuencia sea que le podamos obedecer. Pero si no conocemos a Cristo, difícilmente vamos a saber cuál es su voluntad y será imposible que le obedezcamos, porque no sabemos ni de lo que nos está hablando. Seguiremos el deseo de nuestro corazón, que es lo que hacen la mayoría de las iglesias, y seguiremos siendo arrastrados por las olas de moda, dependiendo de cómo vengan, para hacer lo que las olas de la sociedad en la que estamos inmersos nos quiera hacer ver o entender. Como decíamos al principio, hoy vamos a destacar este pasaje de Cristo como Rey, y dónde está Él ejerciendo también esta esfera de dominio en medio de su pueblo. Y cómo lo hace principalmente a través de la providencia. Así que hoy vamos a ver el oficio de Cristo como Rey a través de la providencia. Fijaos que no solamente estamos mirando
algunas afirmaciones en cuanto a Cristo como Rey en diferentes lugares de las Escrituras, lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron sus contemporáneos, lo que dijeron en el libro de Hechos, sino que ampliamos todo lo que Cristo es como Rey en diferentes esferas. Cómo Cristo gobierna como Rey sobre toda la creación. El texto lo encontramos en Efesios, que es la lectura que hacíamos en la introducción, donde vamos a ver una de las declaraciones más claras de Cristo en este oficio como Rey. Vamos a leer nuevamente en el capítulo 1 a partir del versículo 15. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice, por esta causa, por todo lo que os he expuesto anteriormente, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la salvación, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, hermanos, qué palabras para una iglesia. Pablo estaba oyendo de la iglesia de Éfeso acerca de su fe en Cristo y acerca del amor que tienen para con todos los santos. Y entonces Pablo empieza su oración, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está hablando a la iglesia y fijaos todo lo que está pidiendo para la iglesia. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una declaración impresionante para la iglesia, para nosotros. Vamos a centrar el texto en su contexto. Este capítulo 1 se divide en dos grandes secciones. En la primera, hasta el versículo 14, encontramos un himno de adoración a Dios por su misericordia a la hora de salvar. Cómo Dios predestinó todas las cosas para la salvación de su pueblo. Y en la segunda sección, a partir del versículo 15, que es lo que hemos leído, una oración del apóstol por la iglesia de Éfeso. Y esta oración, a la que vamos a hacer mención, se desarrolla de la siguiente manera. El tema de la oración principal del apóstol es que ora para que estos creyentes sean iluminados en su entendimiento y que puedan conocer mejor la salvación que han recibido de Dios. Conocimiento. En nuestros días, por norma general, las iglesias vagan en la ignorancia. Y además, parece ser que cuanto más ignorante seas, eres más santo. Bueno, pues eso está en contraposición radical con lo que enseña la Escritura, que nos insta continuamente al conocimiento. Las iglesias de hoy dicen, cuanto más ignorante, más santo. La Escritura dice, para obedecer a Dios tienes que tener conocimiento. Los profetas decían, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Sin conocimiento, ¿cómo vamos a hacer un avión? ¿Cómo Patrick va a ponerse a operar si no tiene conocimiento? ¿Cómo podemos ponernos en manos de algún profesional que no tenga conocimiento? ¿Cómo podemos llegar al reino de los cielos si no tenemos conocimiento? El apóstol sigue también hablando y menciona 3 asuntos concretos sobre este particular. En primer lugar, ora por la iglesia para que puedan saber cuál es la esperanza a la que Dios les ha llamado. Necesitamos tener cosas claras y profundamente arraigadas en nuestros corazones. Y necesitamos, por tanto, saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Porque eso nos va a servir para nuestras batallas cotidianas. En segundo lugar, para que puedan saber cuál es la gloria de la herencia que han recibido con los santos. Nosotros no somos entes únicos que viven exclusivamente en el mundo, sino que hay muchos más hermanos nuestros repartidos por la faz de la tierra que también van a heredar estas bendiciones. Que sepamos cuál es la gloria de la herencia que vamos a recibir con los santos. Y en tercer lugar, para que puedan saber cuál es la grandeza del poder de Dios que opera en los creyentes. Que es algo inimaginable, algo irrepetible. Y cuando llega esta petición que tiene que ver con el poder de Dios que está obrando en los que creen, aclara que es la demostración de ese poder de Dios para nosotros y a nuestro favor, lo que Dios ejerció previamente en un acto irrepetible con Cristo. Y dice en el versículo 20, en primer lugar, que resucitó a Cristo de entre los muertos por ese mismo poder. En segundo lugar, que lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales sobre todas sus criaturas.
En tercer lugar, que sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto es lo que estaban esperando los judíos, un gobierno que hiciese de Jerusalén la capital y que todas las naciones estuvieran sometidas. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero con un reino que no es de este mundo. Y en cuarto lugar, que lo va a dar a Cristo por cabeza a la Iglesia. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que el poder de Dios que actúa en los pecadores para impartir la nueva vida espiritual, que es un poder exclusivo de Dios, un poder para sostener la vida espiritual, es el mismo poder que fue ejercido sobre Cristo para resucitarle de los muertos y para llevarlo a una posición de autoridad donde ejerce dominio sobre toda la creación. Ese mismo poder que actuó en Cristo es el que actúa sobre los creyentes. Con lo cual empezamos a entender la importancia que Dios le da a su pueblo, cómo nos ha ubicado en un contexto, cómo a través de su providencia ha trabajado con nosotros y cómo en un momento de nuestra historia personal, el mismo poder que actuó sobre Cristo resucitándole de los muertos es el que actúa también sobre los pecadores pasándolos de muerte a vida. Pero además ese poder de Dios se ha manifestado a nuestro favor dándonos a Cristo como Rey en una esfera de dominio y gobierno específica, la Iglesia. Pablo estaba centrado en una oración de intercesión a favor de la iglesia de Éfeso, porque estos hermanos necesitaban para su vida saber cómo Dios había actuado en la salvación y cómo actúa por deferencia hacia todos nosotros como pueblo suyo. Estos hermanos tenían problemas como nosotros tenemos problemas, tenían sus luchas cotidianas como nosotros tenemos nuestras luchas. Estaban en medio de las exigencias que como cristianos cada uno de nosotros debe tener en nuestros distintos ámbitos de relación, ámbitos familiares, laborales, sociales, de iglesia, de manera que necesitaban ser enseñados para entender mejor el poder que Dios despliega y que está a disposición de los creyentes. ¿Cuáles son todos los recursos que Dios nos da para que nosotros podamos utilizarlos y aplicarlos en la vida en la que nos desenvolvemos? Y este es el tema que el apóstol Pablo está tratando aquí. La estabilidad, el vigor y la fortaleza de estos hermanos era proporcional al conocimiento del poder de Dios obrando en ellos. Es decir, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros y sabemos cómo Dios opera a lo largo de los tiempos y cómo Dios actúa y cómo Dios responde a las oraciones y sabemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, cuando tengamos que luchar, cuando lleguen las aflicciones, cuando lleguen las pruebas, sabremos cómo afrontarlas, porque estaremos equipados para presentar defensa ante las distintas aflicciones que nos sorprendan. Y por esto estaba orando Pablo, para que ellos pudieran entender mejor estas cosas, porque de esta manera iban a ser fortalecidos espiritualmente. El conocimiento les iba a dar las herramientas que necesitaban, las armas que necesitaban, para poder soportar las distintas aflicciones y pruebas a las que iban a ser sometidos. Es por esta razón por la que el Señor instituye este día, para escuchar su palabra, para aprender su palabra, para conocer más de Él, para poder estar en comunión con nuestros hermanos, para poder adquirir todo el conocimiento que necesitamos en nuestras relaciones a nivel de hermanos y en nuestras relaciones con Dios. De manera que este domingo es instituido también para enseñarnos en distintas áreas. No solamente tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales, no solamente tenemos que venir dispuestos con un espíritu enseñable para escuchar la palabra de Dios, no solamente tengo que orar por los hermanos para que también juntamente conmigo puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad, no solamente que podamos tener una adoración correcta, no solamente tengo que orar por mi familia para que el Señor ilumine también los corazones de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mi esposo o esposa, no solamente quiero unirme con el resto de la iglesia en la adoración, sino para que Dios derrame sus bendiciones por medio de la predicación de su palabra y seamos enseñados en toda verdad. Todas estas son responsabilidades que cada uno de nosotros debe poner en marcha antes de llegar aquí y sentarnos para escuchar la adoración. Cuando vamos al cine, esperamos que nos cuenten todos y nosotros estamos como pasivos. Cuando venimos a la adoración, el tema no funciona así. Es exactamente a la inversa. Si yo no me he preparado para la adoración, si no he orado a Dios para que trate con mi corazón, si no me he puesto en sus manos, si no he traído mis sacrificios espirituales, si no he orado por todo lo que aquí va a ocurrir, difícilmente Dios me va a alimentar. Abre tu boca, dice el salmista, y yo la llenaré. Pero tengo que traer mis sacrificios. ¿Qué es lo que hacían los creyentes del antiguo pacto? Cuando iban a adorar, ¿llegaban con las manos en los bolsillos?
o llegaban llevando sus sacrificios. Y cuando llegaban con sus sacrificios, Dios los bendecía. Y así es como nos reunimos también en el día del Señor. Queremos que el Señor use su palabra predicada. Queremos poder entenderla. Y sobre todo, necesitamos saber aplicarla. Y para esto oramos, para que el Señor abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y podamos entender su palabra. Y sobre todo sepamos cómo se conecta la predicación de su palabra con aplicaciones en mi vida. Sabéis que una de las importancias que tiene la predicación es coger la palabra de Dios y aplicarla. Porque cuando oímos solamente la palabra de Dios, a todos nos parece muy fenomenal. Oímos, todos somos pecadores, y todos decimos, sí. El asunto es cuando hablamos de pecados concretos, que tienen que ver conmigo. Entonces el tema ya cambia considerablemente. El asunto es que cuando se expone la palabra de Dios, el pastor toma ejemplos específicos y los expone. Y entonces la cosa cambia considerablemente, porque ahí nos vemos todos reflejados en casos concretos que nos están pasando y que estamos pasando por alto. Queremos que sean inadvertidos. De manera que el propósito de la predicación tiene la enseñanza, que adquiramos conocimiento, y también detectar aquellas áreas donde la palabra no está siendo aplicada y por lo tanto estamos desoyendo el mandato de Dios. Aquí Pablo habla de cómo ese poder de Dios se ha manifestado en Cristo, nuestro Salvador. Nos habla de que ha sido puesto en un lugar especial. Y vamos a ver cómo aborda esta posición de Cristo como Rey. El Rey que desecharon los judíos, pero que es el Rey y Señor de su Iglesia. Dice el capítulo 1, versículo 20, cuál es la posición exaltada de Cristo. Dice que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que vemos cómo por la resurrección de los muertos se menciona que ese poder de Dios se manifestó en la resurrección de Cristo. Dios actuó por medio de su Espíritu resucitando a Cristo de los muertos, lo que nos ubica concretamente en que Cristo, como nuestro Redentor, accedió a esa posición real sobre su Iglesia por medio de la muerte. De manera que el mal, la injusticia y la rebeldía de estos principales de Israel que acusaron a Cristo y le llevaron a la muerte, fue usada por Dios para cumplir sus propósitos eternos y llevar a sus hijos a la gloria. De manera que el pecado de unos fue utilizado por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Esto es lo que hemos visto en sermones anteriores cuando estudiábamos, por ejemplo, el texto de Hechos. Allí Pedro está diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por Dios después de su muerte, para ser Señor de señores. El apóstol en Romanos 14:9 leíamos también que Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Su posición de realeza y de autoridad sobre toda su Iglesia. La exaltación de Cristo como Rey fue precedida por su muerte y resurrección, lo que nos aclara que el oficio de Rey no es en virtud de su naturaleza divina, que también lo es, sino más bien estamos enfocando el oficio de Cristo como Rey en su obra redentora, en todo lo que tiene que ver con la salvación de su pueblo. Cristo es el Rey de su pueblo. Nos dice también en segundo lugar, el versículo 20-21, que se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Esto desde luego es un lenguaje figurado que nos quiere dar una enseñanza. Dios es espíritu. No tiene mano derecha y mano izquierda. Es espíritu. No está sentado en un trono literal. Está hablando de forma figurada. Y se emplea este mismo término en varios lugares de las Escrituras, en 1 de Pedro 3:22, en Hebreos 13:1-3, en Apocalipsis 3:21, se toma la idea de Daniel 7:9, pero en general tenemos que decir que los reyes tenían la costumbre de poner a su derecha a aquellos a quienes querían darle una posición especial, una posición de autoridad, una posición privilegiada. Se sentaban a la derecha del rey. De manera que con este lenguaje figurado se nos está diciendo que Dios Padre ha puesto a Cristo en el trono y que le ha dado el honor, el dominio que solamente Él puede recibir. Fijaos que a ningún ángel Dios le ha dado tal autoridad. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 13,
¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles se lo dijo? A ninguno. Es más, vemos a las criaturas delante del trono de Dios postradas. Es lo que nos cuenta también el libro de Apocalipsis, donde se nos abre este simbolismo del cielo, y vemos en el capítulo 4, versículo 10, que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Les vemos adorando al único digno de ser adorado. Los ángeles, las veces que les vemos en las Escrituras en posición de que alguien les quiera adorar, rápidamente les paran y les dicen, yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios. Pero aquí Cristo recibe la adoración, como Dios que es, la segunda persona de la Trinidad. Vemos también en Apocalipsis 5:11, cuando nos dice que oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo, puesto en su trono como Rey, el único digno de merecer todas estas alabanzas que aquí está manifestando a aquellos que le adoran. Después pasamos al versículo 21, donde explica esa posición simbólica en referencia a las criaturas. Y dice que Cristo está sobre todo, o más concretamente, la traducción sería muy por encima de todo. No es que está sobre todo, muy por encima de todo. Y enfatiza que la posición que le corresponde es muy superior a cualquier otra posición que haya debajo de él. Es muy superior a cualquier otra posición. Y menciona varias clases de dominios que están en el mundo, que se mueven en el mundo. Habla de principados, de autoridades, de poder y señorío. Son jerarquías angélicas que están operando en el mundo. Tanto las que sirven a Dios como las que están alejadas de Él, y que están divididas según su rango, su posición y su autoridad. Cristo está muy por encima de todas las jerarquías angélicas. Luego generaliza más y extiende el abanico de su dominio diciendo que está sobre todo nombre que se nombra, que es inalcanzable el dominio, el poder y el señorío de Cristo. El término nombre está siendo utilizado aquí en el sentido de honor, de excelencia. ¿Sabéis que cuando nos tenemos que dirigir a ciertas autoridades de nuestro país hay que hablarles de excelencia? No le puedes decir, oye, Juanito. No. Su excelencia, el Rey de España. Pues el nombre de Cristo está por encima de los príncipes, de los ministros, de los gobernadores, de los emperadores, de los reyes, de toda la jerarquía angélica, de absolutamente todo. Está el nombre de Cristo. Y añade que no solamente es en este siglo, sino también en el venidero. No es solo en el futuro, no es solamente que Cristo usará su posición de dominio y de rey en el futuro, sino que es su posición actual, hoy y por los siglos. De manera que su reino, como hemos visto ya en las promesas que estaban avanzándose sobre Cristo, será para siempre. Su trono será estable eternamente, que es la promesa que Dios le hizo a David. De manera que vemos cómo incide permanentemente en el reinado de Cristo, que sería por los siglos de los siglos. En tercer lugar, algo que destaca también de esta carta, el ejercicio de este texto que estamos considerando, el ejercicio del poder de Cristo en esa posición. Nos lo relatan los versículos 22 y 23, cuando nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. De esta manera se da un paso más a lo que ha dicho anteriormente. Todo está sometido bajo Cristo. No solo Cristo ha sido colocado en esa posición de autoridad y dominio sobre toda la creación, sino que también ha sido sentado a la derecha de Dios y se le ha sido dado todo el poder para gobernar sobre toda la creación. Esto no es un título honorífico, sino que se le añade la capacidad de ejercer la autoridad que Cristo tiene, de sujetar todas las cosas bajo sus pies. ¿Veis así como los apóstoles están explicando todo lo que los profetas habían avanzado, todo lo que Cristo dijo cuando estuvo entre nosotros, y cómo los judíos malinterpretaron todas las Escrituras pensando que el gobierno de Cristo sería terrenal, que sujetaría todas las cosas bajo sus pies desde su gobierno terrenal y que tendría un ejército inmenso que sometería al imperio romano y a todos los imperios que se levantasen terrenalmente. Y como las enseñanzas de las Escrituras, el mismo Señor le manifestó ya a Pilato que su reino no era de este mundo, y como las Escrituras vienen confirmando lo que los profetas se habían anunciado, que su reino no es de este mundo, que tendrá un reino eterno, que someterá a todos sus enemigos, pero que sus enemigos no eran el César y las legiones romanas. Ese no era su enemigo, aunque los judíos, por sus prejuicios, tenían y consideraban que ese era su enemigo.
Pero ves cómo una mala interpretación de la Escritura puede hacer que la gente vaya por un derrotero completamente distinto y opuesto a la enseñanza bíblica, y además camino del infierno. Así que fijaos que ahora no solamente son citadas las criaturas, no solamente son citados los hombres o los ángeles, sino que extiende todavía más su dominio y es a todo cuanto hay en el universo. Todo está bajo sus pies, todo. No las legiones romanas. No. Todo está bajo sus pies. Su dominio es eterno y Él está dirigiéndolo absolutamente todo de acuerdo a su voluntad. Esto es también lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, cómo Dios gobierna sobre toda la creación y todo cumple su propósito perfecto. Y en cuarto lugar, y para acabar, menciona la posición con respecto a la Iglesia. Y nos dice que Él fue dado a la Iglesia, fue puesto, fue instalado como cabeza de la Iglesia. Este es a quien le ha sido dado todo el dominio y autoridad sobre todos los seres y sobre todas las cosas en este mundo y en el que viene y en el venidero. Y a este Dios Padre le ha dado autoridad para ser el que guíe a la Iglesia. A Cristo. Por eso Cristo es presentado como el que tiene todos los recursos de la sabiduría y del conocimiento. Es así como nos presenta el apóstol Pablo a Cristo. Es así como lo presentan también los profetas. Nos dice también el apóstol Pablo que nosotros estamos completos en Él, que tenemos todo lo que necesitamos tener para hacer frente a todas las aflicciones, pruebas y dificultades que vamos a encontrar en este mundo. Cristo es la suprema autoridad en el cielo y es la suprema autoridad en la tierra. Y es quien gobierna todas las cosas porque todas las cosas han sido puestas bajo sus pies. De manera que Cristo tiene toda la autoridad para hablar y guiar a su Iglesia, que por cierto, la compró con su propia sangre. ¿Cómo debían pensar de Cristo estos creyentes a quienes Pablo les escribía desde la cárcel a la luz de estas afirmaciones que él está haciendo aquí en este texto? ¿Qué estarían pensando los creyentes de esta iglesia? ¿O qué haríamos nosotros si nos trasladamos en el tiempo 20 siglos atrás y nos encontramos sentados en la iglesia de Éfeso y llegan nuestros pastores y abren la carta que el apóstol Pablo nos escribe desde la cárcel y empieza a leer todas estas cosas? ¿Qué estaríamos nosotros pensando? Sobre todo cuando viésemos de qué manera Pablo está orando por nosotros. ¿Qué se preguntarían los hermanos de la iglesia de Éfeso? ¿Qué estará buscando Pablo para nosotros? ¿Por qué su gran preocupación por nosotros? ¿Cuáles son sus cargas sobre nosotros que nos escribe esta carta alentándonos y dándonos a conocer una de las grandes aportaciones que el apóstol Pablo hace para el beneficio de la Iglesia y que nos ha quedado registrada como palabra de Dios? Y la oración de Pablo por ellos es que Dios les dé sabiduría, es que Dios les dé conocimiento, es que Dios les alumbre sus ojos para que su entendimiento esté capacitado para saber lo que Dios les ha concedido como herencia, para que sepan el tremendo poder que Dios está ejerciendo sobre ellos y a favor de ellos, a través de Cristo, que les ha sido dado como Rey y Salvador, y que está obrando en sus corazones dándoles vida espiritual mediante su Espíritu, el mismo que actuó en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Sentados en la iglesia, ¿qué estaríamos nosotros pensando? Pero aquellos hermanos no son distintos a nosotros, porque esta palabra también es para nosotros, hoy. También el apóstol Pablo expone esta carta y hace que la leamos delante de toda la congregación. ¿Cuántos hermanos habrían llegado a la iglesia desconsolados, viendo como muchas personas se iban a adorar a la diosa Diana, que era la más adorada en Éfeso? ¿Cuántos hermanos llegarían allí pensando en las dificultades de su trabajo, ya que algunos de ellos eran esclavos, cosa para nosotros inimaginable, pues muchos de los creyentes eran esclavos? Aquellos que tendrían dificultades con sus familias que no eran creyentes y que les despreciaban enormemente. Un grupo que sigue a uno que ha sido crucificado, una vergüenza, una aberración, adorar a un crucificado. Otros desanimados por la lucha diaria que encontraban en el mundo que les tocó vivir, otros que estaban desfalleciendo en medio de tanta lucha y con tan pocos recursos que tenían como iglesia, cada uno con sus problemas, con sus cargas, con sus aflicciones. Llegan un domingo a la casa del Señor y allí Pablo tiene todas estas cosas que decirles. ¿Qué pensarían aquellos hermanos en aquella mañana oyendo todo lo que
Dios estaba abriendo delante de ellos respecto al oficio de Cristo como Rey. Cristo, nuestro Salvador, que murió y se entregó por nuestros pecados para llevarnos a Dios, es quien tiene todo el poder, aún en esta sociedad. Es quien gobierna sobre todas las cosas. Es sobre quien todo está sujeto. Pero no en el futuro, sino ahora. Ahora ya todo le está sujeto. Evidentemente la situación a los ojos de la carne no podía ser más desoladora. Pablo está en la cárcel. La mayoría del tiempo del ministerio de Pablo se lo pasó en la cárcel. Pablo está en la cárcel, padeciendo injustamente. Multitud de personas adorando a un trozo de madera que es la diosa Diana. Un desprecio contundente por mantener la adoración de Cristo en medio de aquella gran ciudad. Es todo lo que verían los ojos de los creyentes, si nos miramos con los ojos de la carne. Pero hay otra realidad que no se ve. Cuando leen la carta, Pablo abre delante de ellos la enseñanza de que Cristo tiene todo sujeto bajo sus pies. Es decir, de que nada ocurre por azar o casualidad. Que todo está bajo el dominio y el gobierno de Dios. Ese es el Salvador que tenemos. Ese es quien murió por nuestros pecados. Ese es quien ahora reina a la derecha del trono de Dios, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Y nosotros, si miramos nuestro mundo, con los ojos de la carne, llegaremos a las mismas conclusiones que aquellos hermanos de Éfeso. Vemos que no parece que Cristo tenga esa posición de gobierno y dominio. Porque parece que el príncipe de este mundo gobierna sobre todas las cosas. Parece que el mundo va de mal en peor. Los ojos de la carne nos muestran lo contrario a lo que podemos ver con los ojos de la fe. Con los ojos de la carne estamos asistiendo a la condena de Cristo por blasfemo. Esto es lo que está ocurriendo en la escena que estamos estudiando de Juan 19. La condena de Cristo por blasfemo, a la burla que de él están haciendo los principales sacerdotes, los gentiles. Pero el propósito de Dios, conforme a la salvación de su pueblo, se está cumpliendo en la muerte de Cristo. Es decir, lo que con los ojos de la carne no podemos ver, y lo único que vamos a ver es cómo llevan a la muerte a alguien que era completamente inocente a través de un juicio injusto, resulta que con los ojos de la fe vemos el despliegue de la obra de Dios en el hecho más portentoso que hay en toda la historia de la humanidad, la redención. Esto es lo que vemos con los ojos de la fe. Dios está haciendo su gran obra para llevar a cabo la redención de forma silenciosa, sin apenas ser percibido. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, estaban en otra cosa. Hoy el mensaje del Evangelio es predicado y la gente no quiere saber absolutamente nada. Parece que somos pocos los que estamos escuchando la palabra de Dios, pero aún así siendo pocos, Dios está moviendo todos los hilos de la historia para cumplir su propósito eterno. Ni somos pocos ni estamos solos. Recordad a Jacob y su familia cuando pareció que el mal había ganado terreno y aquella familia cayó en la desgracia por la envidia y maldad de sus hijos que vendieron a José y cómo trajeron tristeza y dolor a su padre. Se lo ha comido una fiera del campo. Pero fijaos también cómo esto no fue sino la manera en la que Dios preparaba las cosas para sostener a la familia en el futuro y para hacer de Israel una gran nación y cumplir en Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia las promesas de que heredarían la tierra de Canaán. Pero nos encontramos sucesos como este: desolación, tristeza, aflicción. Pero Dios finalmente cumplió su propósito. Después de unos años de predicar en medio de un mundo convulso, Pablo estaba en la cárcel. Pero ¿cómo es posible que un siervo fiel de Dios como Pablo estuviese en la cárcel la mayor parte de su ministerio? Si Cristo está reinando sobre toda autoridad y dominio, ¿dónde está Cristo que no saca a Pablo de la cárcel y le permite predicar en los 1000 sitios a los que él hubiera ido sin dudar a predicar el Evangelio? Pues ahí en la cárcel oyeron el Evangelio los guardias y los hombres del ejército que de otra manera no podrían haber escuchado el Evangelio. Y allí en la cárcel lo oyeron, el carcelero de Filipo. Pero es que además esa fue la forma de impartir ánimo a los hermanos para que tuviesen también energía y pudieran predicar la palabra de Dios. Y sería desde ahí, desde donde Cristo daría palabras para la iglesia de todos los siglos. Se escribieron la carta a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón, desde la cárcel. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:8 y 9, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor.
mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. A mí me pueden tener aquí encadenado, pero la palabra de Dios está libre para cumplir su propósito. Esto nos muestra que a veces cuando estamos en medio de aflicciones y de situaciones terribles, nos enfocamos en nosotros mismos y empezamos a decir, pobre de mí, pobrecito de mí, lástima de mí, y nos damos lástima y todo esto. Y no sabemos que Dios utiliza todas esas pruebas y situaciones terribles en muchos casos para cumplir su propósito. Porque las grandes cosas que se han hecho en la historia de la redención, todas vinieron, luego lo veremos en el otro sermón, todas vinieron con grandes aflicciones. Todas. La cárcel no fue un obstáculo para Pablo ni para la palabra de Dios, aunque con los ojos de la carne parecía que sí, pero resultó que no. Todos contra Cristo. Este era el lema cuando estos inquisidores del Sanedrín le trajeron ante la autoridad romana. Todos contra Cristo. Queremos acabar con él como sea. Cristo sentenciado a muerte. Cristo entregado por Judas, uno de los suyos que le traicionó. Cristo expuesto por los enfurecidos judíos y los gobernantes que, arrastrados por su afán de poder, querían acabar con Cristo a toda costa. Todos contra Cristo en medio de un juicio injusto, permitiendo que fuera apresado, condenado y crucificado. Y a pesar de todo esto, Dios no ejerció tanto su gobierno sobre todos los dominios y potestades y sobre todo nombre que se nombra para hacer todo cuanto su determinado consejo y anticipado conocimiento habían determinado, que en ese preciso momento Dios estaba gobernando toda la situación, aunque con los ojos de la carne podemos decir, se acabó, porque esto es lo que muchos de sus discípulos pensaron, se acabó. Con los ojos de la carne, aquellos que iban camino de Emaús, hace ya 3 días que esto ha ocurrido, y nosotros pensábamos, pero ahí se quedó, con los ojos de la carne. Cristo sigue ejerciendo su poder soberano, y muchas veces parece que no está haciendo nada. Incluso parece que está ocurriendo lo contrario de lo que sería lógico. Pero no es así, porque cuando leemos las historias de las Escrituras, vemos que Dios siempre cumple su propósito, siempre. El asunto es que Cristo en su posición de rey solo se puede apreciar y percibir por la fe. Cuando empezamos a analizar las historias de nuestros antepasados en la fe, o empezamos a analizar capítulos pasados de nuestra propia historia, y empezamos a verlos con los ojos de la fe. Porque muchas veces Cristo obra por medios contrarios a lo que nosotros nos imaginamos, pero siempre va a cumplir su propósito eterno para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. ¿No ha cumplido Dios todas sus promesas? ¿No las ha cumplido? Evidentemente no como los hombres querían que se cumpliesen. Evidentemente ni siquiera como nuestros antepasados en la fe querían que se cumpliesen, pero Dios las ha cumplido todas. Su propósito se ha cumplido. Por esta razón Pablo oraba, por esta razón Pablo pedía en ruegos que fueran alumbrados estos hermanos, que se les diera ojos de entendimiento espiritual para ver en Cristo a su oficio, para ver a Cristo en su oficio de rey, sobre todo principado, autoridad, dominio, poder y señorío, y todo sometido bajo sus pies. Que descansasen en Cristo. El conocimiento de cómo Cristo está en esa posición, lo que produce el pueblo de Dios es consuelo y ánimo. Consuelo y ánimo. Y esto nos dará fortaleza para obedecer, fortaleza para perseverar en la fe, fortaleza para descansar en Dios en medio de situaciones difíciles donde a nosotros nos parece que es imposible que las cosas puedan ir peor. Y tenemos que recordar que Cristo está en su oficio de rey, está en su papel de rey y está ejerciendo dominio sobre toda autoridad. Y además ese conocimiento no solamente nos va a llevar a tener a Cristo como Rey, a temerle y a obedecerle, sino también nos va a llevar a poner en Él nuestra confianza y a saber esperar en su perfecta, santa y soberana voluntad. Estamos pasando por pruebas. Seguramente todos nosotros estamos pasando por pruebas, quizá donde más nos duelen. Estamos pasando por aflicciones o por reveses contra la fe. Estamos pasando por este tipo de situaciones. Estamos desalentados, nuestras fuerzas flaquean, nos sentimos frustrados al ver el poco impacto que el Evangelio tiene en la vida de los hombres. Nos desanimamos incluso con nuestros hermanos de quienes esperábamos que tengan un poco más de aliento y les vemos destrozados en el camino. Hemos hecho todo lo que estaba al alcance de nuestra mano para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no nos queda sino descansar en Cristo y esperar en su voluntad. Dice el profeta Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Solo esos. Esperamos que todos nosotros estemos entre el número de aquellos que esperan en Jehová.